De semillas de cannabis. ¿Cómo estás, Vir? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Estamos, pasando el frío, está fresco afuera. Como siempre, gracias por venir hasta acá, tomarte el tiempo de venir. Estamos transmitiendo en vivo también para que la gente vaya a unirse. Estamos transmitiendo en vivo, sí. Dejanos tus redes donde estás transmitiendo, a ver. Virventura.medicina es a través de donde estoy transmitiendo. Después va a quedar grabado igual. Sí, para generar el contenido más que nada. Bueno, y hoy vamos a hablar de semillas de cannabis. Sí, en realidad de la actualización en relación al tema de semillas de cannabis, porque hace poquito se legalizó, digamos, la comercialización de las semillas. Acomodo un poco la historia, ¿te acordás que esto lo hablamos un poquito en la primera columna? ¿Te acordás? Sí, la primera columna la hicimos sobre cannabis terapéutico. A partir de la sanción de la ley 27.350, en el 2017 estoy hablando, se empezó a regular la investigación médica y científica relacionada al uso medicinal de cannabis, y a partir de ahí se fueron dando, obviamente, un montón de progresos, ¿sí? A pequeños pasos, pero lo fuimos consiguiendo. Parte de ese progreso fue que el año pasado, en el año 2021, empezó a entrar en vigencia el registro del programa de cannabis, ¿sí? ReproCam, que es un registro que permite que aquellas personas que estén haciendo uso terapéutico de la planta puedan tener sus cultivos autorizados en sus domicilios, ¿sí? Tanto cultivos como la posibilidad de trasladar materia vegetal y aceites o cualquier derivado de cannabis, ¿sí? Sí, el ReproCam es como un documento donde dice que la persona puede cultivar, ¿no? Exacto, implica hacer una historia clínica, subirla a una plataforma digital específica, y a partir de ahí se hace una autorización, digamos, con un carnet específico que autoriza a la persona tanto a cultivar en su domicilio como a trasladar cannabis. ¿Sí? Hasta el momento solamente esas personas serían las que estaban autorizadas a cultivar y tener tenencia, digamos, de cannabis. Eso fue el año pasado. Sí. Y este programa en realidad tenía la pequeña contradicción de que, si bien se había autorizado el cultivo, uno entraba en una contradicción cuando tenía que explicarle al paciente cómo arrancar, porque no podíamos decirle a dónde dirigirse para conseguir una semilla, ¿sí? Claro. Porque todo esto en realidad empieza con una semilla de la planta de cannabis que hay que germinar. Estoy dando una autorización y no le estoy diciendo cómo conseguir eso. Exacto, como porque medio hasta este momento, hasta la semana pasada, conseguir cualquier tipo de semillas de cannabis era ilegal, ¿sí? Cargábamos con esa contradicción. Obviamente sabemos que hay bancos de semillas en Argentina, pero bueno, son parte de un mercado gris-negro, ¿sí? Porque en realidad no son comercios legalizados, y además son todas semillas importadas, y no son semillas de origen nacional. Así que la novedad en realidad es que la semana pasada el Instituto Nacional de Semillas, el INASE, reglamentó la comercialización de los distintos órganos de propagación que se les llaman de la especie cannabisativa. Cuando decimos órganos de propagación nos referimos a las semillas, los esquejes y los plantines, ¿sí? No solamente se regula el tema de las semillitas, sino que también eventualmente se van a poder comprar esquejes de las plantas de cannabis, esquejes se le llama, es una forma de reproducir la planta, tomando una ramita, digamos, de la plantita, y a través de un proceso específico se logra reproducir un ejemplar, digamos, idéntico al original, ¿sí? Y después está la otra forma de propagación, que es a través de plantines, digamos, así como uno va al vivero y compra un plantín de tomate, se podría llevar un plantín de cannabis, digamos. Esas formas se podrían comercializar a partir de esta nueva resolución, que es la resolución 260, ¿sí? Todo esto enmarcado dentro de la ley 27.350, que es la ley de cannabis medicinal, ¿sí? Recordemos que el INASE es la entidad que se encarga de regular las condiciones de producción, difusión, manejo y acondicionamiento de los órganos de propagación de la especie, de cualquier especie vegetal, para permitir, digamos, toda lo que es la trazabilidad de los productos vegetales, o sea, van controlando toda la cadena productiva, ¿sí? Bueno, y ahora, dimos un avance como sociedad. O sea, el cannabis no es algo que está legalizado acá en Bahía. No. En Bahía y en Argentina, lamentablemente. Y ahora con lo de las semillas es un avance. Es un avance. Hasta ahora hay 4 variedades registradas nada más. O sea, para que se entienda bien, las semillas que están legalizadas para ser comercializadas son las que están
inscriptas y registradas dentro Claro, del INASE, ¿sí? sí. No es cualquier semilla, ¿sí? Y ahí vamos a los detalles. Hasta ahora son 4 las variedades registradas, las primeras 2, que de hecho esto empezó antes de que se pudieran comercializar, ¿sí? Esto fue todo este año. Primero se autorizó la CAT3, ¿sí? Que es, en realidad CAT es la sigla de Cepas Argentinas Terapéuticas, que esa se originó a partir de investigadores del CONICET en la Universidad Nacional de La Plata, en base a un trabajo hecho de muchos años por Daniel Loza, que después más adelante voy a profundizar la historia de Daniel, que es una cepa alta en THC, esa la CAT3. Luego se registró también la cepa EVA, que es una cepa rica en CBD. Y más tarde se introdujeron la Chem Felix y la Cali Felix, que la verdad que busqué por todos lados cuál sería el quimiotipo de estas dos, y no lo logré encontrar. Pero aparentemente tendrían tanto THC como CBD las dos cepas. De todas maneras, hay un montón de pedidos más que están en curso, ¿sí? de pedidos para registrar las semillas. Es un proceso largo en donde se tipifica y se le piden un montón de características y de tipificaciones a la planta, esa semillita que se está registrando, con lo cual no es que es de la noche a la mañana que se hace, pero hay en proceso más de 70 pedidos de diferentes variedades de semillas. Bueno, bien. Bien. Es un proceso y más Sí. del 80% de esas corresponden a lo que sería en desarrollos nacionales, así que está bueno. Y qué mejor que cultivar, o sea, cada uno y cada una en sus hogares, ¿no? Exacto, sí, pero ahí voy un poquito a profundizar más sobre eso, porque ¿quiénes pueden vender entonces las semillas estas que están registradas? Vuelvo a decir que todo esto se enmarca dentro de la ley de cannabis medicinal, ¿sí? Entonces, las personas o entidades que quieran vender semillas legalmente, primero tienen que estar inscritas en lo que se llama el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, que también forma parte del INASE, como tiene que hacer cualquiera que quiera vender una semilla de cualquier vegetal, ¿sí? Así es como funciona el sistema de control acá en Argentina. Pero eso significa que eventualmente incluso los grow shops, ¿sí? Podrían ser, digamos, vendedores sí. o engranajes, digamos, para relacionar lo que sería la industria de las semillas de cannabis con el comercio. Tendrían que obviamente cumplir unos requisitos, hay que inscribirse a través de la página del INASE, dependiendo de qué tipo de efector seas, es el valor de lo que tenés que abonar, porque tienen que, para inscribirse y para tener ese permiso, tenés que pagar, ¿sí? Algo. Bien. Pero no hay mayores especificaciones en relación a eso. Y tampoco lo hay en relación a quién puede comprar las semillas, ¿sí? La resolución habilita a que cualquier persona pueda adquirir semillas legalmente, siempre en el marco de la ley de cannabis medicinal. O sea, en la compra no hay un conflicto, pero en realidad el que podría tener o portar una semilla de cannabis, lo mismo que la planta, lo mismo que tener un cultivo en su domicilio, son las personas que estén inscritas en el ReproCan, ¿sí? Ah, bien, eso no cambia. Eso no cambia. A ver, no especifica de nuevo el detalle de quién, porque, a ver, si vos vas a un grow shop a comprar si eventualmente en el grow shop se puede comprar una semilla, vos vas a ir a comprarla y el vendedor no te va a pedir el carnet de cannabis para vendértela, ¿sí? Pero tu tenencia y el cultivo tiene que ser responsable. Esa planta, en realidad, es ilegal si vos no tenés el registro, ¿sí? O sea, es complejo de... O sea, hay una autorresponsabilidad en el momento de ir a comprar. Vos tenés que contar con ese ReproCan porque si no... Claro, la tenencia puede sigue ser siendo... un lío. Exacto. Tenés que estar inscrito en el ReproCan o, obviamente, cualquiera que tenga un proyecto de investigación o producción, digamos, de cannabis medicinal que esté aprobado por el Ministerio de Salud, también podría comprar semillas. Sí, obviamente que esto abre porque esto era una limitante muy importante para los proyectos de investigación, porque obviamente los proyectos de investigación empiezan de nuevo con una semilla que se germina, y si uno no tiene una semilla autorizada, entonces la base del proyecto de investigación es como que queda trunca, ¿viste? Como que nunca podés arrancar porque tenés eso ahí, que es una limitante importante. Incluso muchos procesos de investigación se han hecho con semillas importadas o semillas que no eran de acá de Argentina o semillas que no estaban registradas por el INASE. Entonces, esto es un avance en ese sentido.
Pero bueno, sí es importante tener en cuenta que la tenencia y la siembra sigue siendo un delito según la ley de drogas, ¿sí? O sea, salvo que la persona esté inscripta en el ReproCan o esté habilitado por el ministerio porque está haciendo un proyecto de investigación. O sea, no hay otra... Eso no se modifica. Sí, igual es un paso importante para la gente que lo necesita en cuestiones medicinales, ¿no? Porque sabemos que el cannabis es muy bueno. Totalmente que es un avance, ¿sí? Totalmente que es un avance. Pero algunas cositas que por ahí me gustaría traer a la discusión, porque obviamente vamos avanzando y también se van abriendo nuevos interrogantes y se van abriendo nuevas discusiones y se van abriendo nuevos conflictos, ¿sí? Una de las preguntas que me llamó la atención, que figuran como dentro de las preguntas frecuentes ahí de la página del INASE, donde está todo esto de la actualización en relación a la comercialización de las semillas, hay una pregunta que dice: ¿puedo acceder a semillas para cultivar cannabis para consumo adulto y responsable o recreativo? Claro. Y obviamente la respuesta es que no está permitido el cultivo para consumo adulto recreativo ni el registro o comercialización de semillas para tal fin. O sea que, digamos que el Estado o este sistema sigue entendiendo el consumo recreativo por fuera del consumo terapéutico, ¿sí? Que esa es una discusión que la charlamos un poquito en el primer encuentro. Sí. Pero el público se renueva. El público se renueva. Pero bueno, cuando charlamos en esa ocasión, estuvimos hablando de este concepto un poco más ampliado de cannabis no medicinal, sino cannabis terapéutico, de un montón de personas que tal vez hasta ahora venían con ese rótulo de consumo recreativo, fundamentalmente adultos jóvenes que quizás estaban utilizando cannabis para tratar un insomnio o para tratar trastornos de ansiedad o depresión, que lamentablemente son increíblemente frecuentes en la población adulta joven en nuestra sociedad, o para tratar alguna dolencia de otro tipo. Y ese consumo en realidad venía siendo marcado dentro de este consumo recreativo, ¿no? Y a partir de la creación del ReproCan es que empezamos a poder enmarcarlo y darle otro nombre y entender que ese uso estaba dentro de una mejora o de la calidad de vida o de ciertas cuestiones de salud o enfermedad de una persona, ¿sí? Y de todas maneras, volvemos a lo mismo, el consumo propiamente dicho recreativo, o que sea simplemente por placer, digamos, un consumo que no persiga específicamente un objetivo medicinal, ¿sí? Dentro de los parámetros de la medicina hegemónica, tampoco debería ser considerado un consumo negativo. Claro. ¿Sí? Pero está mal visto, ¿viste? Es como que la sociedad lo tiene mal visto. Claro, Si vos lo usás porque te gusta consumir cannabis, es como que la gente lo ve mal, ¿viste? Como que se está drogando, dice. Exacto. Bueno, pero bueno, o sea, la comparación de toque que me sale es la comparación con el alcohol, ¿sí? Que, digamos, nadie priva a alguien de que consuma alcohol de forma ocasional, simplemente por placer, simplemente por gusto, porque obviamente que no se persigue, ahí sí que no hay ningún tipo de objetivo terapéutico y ahí no hay discusión porque es una bebida que está socialmente aceptada, bueno, miles de etcéteras que tienen que ver con una historia larga de prohibicionismo y cuestiones socioculturales y xenofóbicas que no vamos a detallar ahora, pero la realidad es que el consumo recreativo de cannabis hoy en día sigue siendo como rotulado como algo malo a las vistas de lo que es, se diferencia, digamos, se lo separa del uso de cannabis terapéutico, ¿sí? Claro. Que estamos un poco tratando de redefinirlo eso, pero bueno, a las vistas de la ley sigue siendo de esa manera. Sí, de todas formas se trata de consumir en ambos casos, pero para la gente y para la ley, ¿no? Uno está bien y uno está mal. Exacto. Sí, pero bueno, ya iremos avanzando en esto, esperemos que en otro momento estaremos hablando de otra situación. Exacto, sí, vamos... Esto desde el 2017 viene avanzando, así que yo creo que vamos a ir hacia a una regulación total que incluya también el consumo adulto y responsable de la planta, teniendo en cuenta, obviamente, la reducción de daños. Pero otra cosita que quería aclarar en relación a esto es que, importantísimo tener en cuenta, que la comercialización de semillas de cannabis que no estén registradas en el INASE sigue siendo un delito. ¿Sí? Y acá me voy a detener porque es algo que me interesa bastante profundizar, porque es como que impresionaría que el libre intercambio de semillas es un delito. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencias puede llegar a traer esto a los cultivos o socialmente o a la militancia, a la movida canábica, al desarrollo de la terapéutica canábica como se viene dando? Bueno, en primer lugar, afectaría principalmente la biodiversidad de la planta, ¿sí? Que de esto se habla muy poco, ¿sí? Porque todos salimos a festejar un montón el tema de la venta de semillas, que insisto en que es algo
muy bueno, que es una herramienta, que es algo que necesitábamos, ¿sí? Y que está bueno tener semillas que estén controladas y que sepamos cuáles son sus genéticas, cuál es la variedad de especie que nos va a dar. Pero la realidad es que, a diferencia de lo que, o sea, de lo comercial, en donde uno adquiere una semilla, ¿sí? Específica, que tiene una genética o un quimiotipo determinado, con una determinada proporción de cannabinoides, que sabemos que además lo más probable es que germine, que funcione, que si está feminizada va a ser femenina, nos va a dar flores y digamos eso garantiza toda esa cadena de producción. En general, si uno hace un intercambio diferente, un intercambio libre de semillas, se hace con varias semillas a la vez porque uno no sabe si todas esas semillas van a germinar, si todas las semillas que germinen van a ser hembras o no, digamos, si van a ser femeninas o no, claro. Con lo cual es más difícil, digamos, de controlar todo ese proceso y la cantidad de plantas que terminan existiendo en estado vegetativo son mucho mayores, ¿sí? Porque vos tenés muchas plantas que después vas a tener que seleccionar, digamos, una vez que la planta haya crecido, se haya desarrollado y haya sexado, ¿no? Entonces, todo ese proceso se pierde, de alguna manera, con las semillas controladas y con ello se pierde biodiversidad de la planta. O sea, terminamos un poco como homogeneizando la especie, ¿sí? Y perdiendo los procesos más caseritos de selección artificial de la planta, que son también muy beneficiosos. De hecho, sin ir más lejos, esta variedad de semillas, la CAT3, que fue la primera en ser registrada en Argentina, y se usó inicialmente en la Universidad Nacional de La Plata como un proyecto de investigación, fue generada por este señor Daniel Loza, que era técnico electrónico, ¿sí? No es que era ingeniero agrónomo o algo por el estilo, era técnico electrónico, autodidacta en todo lo que tenía que ver con el tema de cannabis, y él desarrolló esta cepa mientras atravesaba, digamos, su propio proceso de salud de enfermedad cuando le diagnosticaron una hepatitis por allá por el año 2000, creo que había sido. Fue entrenando, digamos, semillas para el invierno, logró que sean más resistentes, estudió técnicas de germinación, de siembra, de cultivo, de secado, de curado, todo, mezcló genéticas para ir creando otras y así fue como terminó dando con la CAT3 más estandarizada y logró, digamos, reproducirla. Daniel en el año 2018 fue imputado por tenencia simple de drogas y lo acusaron también de comercialización. Después eso se desestimó y le otorgaron una prisión domiciliaria y antes de eso él pidió que le incautaron, ¿sí? Porque habían incautado un montón de materia vegetal, aceites y demás. Él pidió que todo eso incautado sea usado para fines de investigación, ¿sí? Y eso se le otorgó. Ese mismo año Daniel falleció, pero su legado, digamos, es esta cepa de cannabis que fue la primera en ser registrada en Argentina por el INASE. O sea que mirá hasta dónde son de importantes los procesos caseros y el rol de los cultivadores, claro. ¿Sí? Cuando uno tiene una semilla específica determinada que sabe que va a dar lo que dice que va a dar, se pierde ese proceso de selección más comunitario. ¿Sí? A Daniel esto le costó, por supuesto, su libertad, ¿no? Porque le dio una prisión domiciliaria después, pero bueno, ayudó a descubrir algo que no estaba descubierto hasta el momento. Sí, él, tiene, de hecho, había desarrollado un canal en YouTube, Quinto Elemento, si no recuerdo mal, en donde compartía un montón de información sobre cultivo y técnicas de cultivo. Y de nuevo, volviendo a esto, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra salud, con la gestión de nuestro cuerpo, con la gestión de nuestro alimento, ¿sí? Debería ser un conocimiento más comunitario. ¿Sí? No tan controlado o puesto en duda en función de, no sé, otras cosas. Obviamente la excusa no voy a decir excusa, la justificación, digamos, del Estado, estimo que será, por un lado, el tema de la psicoactividad del THC, ¿sí? De controlar un poco para qué se use, para qué no se usa, como por ejemplo, no sé, que se use para manejar o algo por el estilo. Y además que al ser destinados inicialmente para cultivos que serían medicinales o terapéuticos, como que tiene que haber un control, que de hecho es lo que sucedió hace muy poquito con un pedido de un grupo de madres, esto fue creo que fue la semana pasada también, de Macame, que pidieron que no sea obligatorio estar inscriptas en el ReproCan para poder cultivar para sus hijos e hijas, considerando que el derecho a la salud es un derecho constitucional y que no requeriría permisos, ¿sí? Por eso se abren nuevas discusiones. La Corte falló
unánimemente dijo que no, que por tratarse de la salud de menores de edad, el Estado debía ejercer un control y por eso quien quiera ejercer ese derecho debería estar inscripto en el registro nacional. Que tengamos en cuenta que el registro, además de que lleva todo un trámite que todavía no está garantizado dentro del sistema de salud pública, una vez que vos estás registrado y vinculado con un médico, que eso ya también tiene sus trabas, luego tenés que esperar a que desde La Plata se apruebe ese registro y recién ahí vos estás aprobado. Entonces, a veces hay las mamás por ahí ya tienen sus cultivos y tienen sus registros a la espera de analizarse, digamos, todavía no están aprobados, y eso es como que las sostienen en esa situación de semi-ilegalidad porque están a la espera de que se les apruebe un trámite que todavía burocráticamente no se logró cerrar. Entonces, claro, es un proceso bastante complejo. Y bueno, teniendo en cuenta que es un trámite, entonces tarda un montón. Claro. Pero y bueno, y con las limitaciones que tiene el ReproCam, ¿no? Que claro. Lo bancamos un montón y fue buenísimo para toda la movida de la medicina canábica. Pero bueno, sigue teniendo sus limitaciones y hay que abrir estas nuevas discusiones que es importante dar. De nuevo, no está mal tener semillas ni estandarizadas ni controladas. Incluso a mí como médica me es muchísimo más cómodo que la persona que viene, o sea, el consultante, me pueda decir el quimiotipo específico de lo que está usando. O sea, a mí me facilita un montón de cosas, ¿sí? Y eso obviamente con una semilla controlada se facilita un montón, porque la persona ya al momento de comprar la semilla sabe que cepa le va a dar. Entonces, incluso sin tener un análisis de aceite, que igual son importantes hacerlos, ya sabes por lo menos una aproximación del tipo de materia vegetal que vas a poder adquirir. Y hay situaciones de salud que puedan requerir tener un poco más controlado esto. Por ejemplo, no sé, casos en donde el THC estuviera contraindicado de forma relativa. Sabemos que el THC no tiene contraindicaciones absolutas. O cuando genera efectos secundarios severos, que tampoco es algo frecuente. O en menores de edad, como cuando hay epilepsia refractaria, que sabemos que en realidad el cannabinoide anticonvulsivante por excelencia es el CBD. Entonces uno priorizaría que sea una planta que por lo menos tenga presencia de CBD, ¿sí? En esos casos está bueno tener un poco más de control sobre las genéticas o los quimiotipos que nos pueden dar las plantas, pero la realidad es que son los menos. No son la mayoría de los casos en la práctica de las personas que usan cannabis medicina. Entonces, si esto es lo que predomina, entonces la semilla que es genérica, ¿sí? Esa semilla que no tiene nombre ni apellido, eventualmente va a ir desapareciendo, ¿sí? Y esa semilla genérica que guacha, que nace sin querer en cualquier lugar, si crece, se desarrolla y llega a ser hembra y dar flores, va a tener cannabinoides y va a tener potencialidad terapéutica, ¿sí? No es que esa planta no sirve, ¿sí? No es que deja de servir. Sobre todo para tratamientos de dolor crónico, fibromialgia, insomnio, artrosis severas, que son justamente los motivos de consulta más frecuentes, ¿sí? En materias de cannabis terapéutico. Entonces, bueno, se abren nuevos conflictos, se abren nuevas discusiones. Acá es donde, para mí, por lo menos, convergen temáticas que se comparten mucho con el tema de la soberanía alimentaria y medicinal, ¿sí? Cuando la Revolución Verde incorporó las semillas controladas, entre ellas las semillas transgénicas, la diversidad de especies vegetales producidas en el campo se vio enormemente afectada, ¿sí? Se perdieron cientos de especies a lo largo de la historia a partir de esos cambios en los sistemas alimentarios. Y hoy en día son los campesinos y las familias de agricultores quienes están haciendo un esfuerzo gigante para poder preservar, para poder guardar, cuidar y sostener el libre intercambio de semillas, que es lo que históricamente formó parte de los sistemas alimentarios, ¿sí? No estoy comparando estas semillas de cannabis con lo que es un transgénico porque no son equivalentes si estamos hablando de cosas diferentes, pero para que se entienda con un ejemplo más conocido, claro, cómo puede afectar que uno de repente vaya para ese lado y olvide todo lo demás. Entonces, la cuestión esta de la semilla tiene que ver todo con la soberanía medicinal, que se haya aprobado la legalización, digamos, de la comercialización de estas 4 variedades. Es un golazo, está buenísimo, pero hay nuevas discusiones que es necesario empezar a tener y el libre intercambio no puede ser un delito. Bueno, sí, eso tiene que seguir existiendo. La planta genérica hay que seguir dándole amor y hay que seguir cultivando de forma casera, que es lo que tiene que prevalecer por encima de otro tipo de cultivos.
Esperemos que esto siga avanzando, todavía es más, que estemos hablando, dejando de lado esta, como si fuera un delito, ¿viste? Sí. Cultivar, y estemos hablando de otra situación más adelante, y también que deje de ser un tema tabú, esto, o sea, hay que hablarlo, hay que ponerlo en la mesa este tema, porque es algo que la gente hace, aunque, vamos a ser realistas, aunque esté... O sea, Aunque esté prohibido, claro, sí. aunque la ley diga que no se puede hacer, la gente lo hace. Así que yo creo que el paso que faltaría es legalizarlo. Ujú. Y esperemos que en algún momento estemos hablando de eso. de El esa consumo de situación. irresponsable. Sí. Bien. Así que bueno, muchas gracias, Virginia, como siempre, por venir hasta los estudios a hablarnos de este tema el día de hoy, que son las semillas de cannabis, y por tu predisposición siempre.